quiero hablar hoy acerca del poder de la palabra, And today I want to talk to you about the power of the word. para que usted pueda ser mejor este año. Qué mejor que el poder de la palabra. For you to be better this year, what better than through the power of the word? Solo la palabra nos puede enseñar a vivir mejor día a día. Only the word can teach us how to live better day after day. Vamos a leer primera de Pedro 1 del 23 al 25. So let's read there in 1 Peter chapter 1 verses 23 through 25. Dice la Biblia, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. It says, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. For all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. But the word of the Lord endureth forever. And this is the word which by the gospel is preached unto you. Amén. Amen. Oramos. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Thank you so much, Father, in the name of Jesus. Vamos a predicar tu palabra We are going to preach your word bajo el poder de tu Espíritu Santo. under the power of your Spirit. Que cada uno que está presente acá y todos los que están conectados en las plataformas sociales That everyone that is present here and all who are connected through social media abran sus corazones y sus oídos para escuchar atentamente y recibir lo que tú nos hablarás el día de hoy. would open their hearts and their ears to listen to what you have to tell us this day. Lo creemos en el nombre de Jesús de Nazaret. We believe it in the name of Jesus of Nazareth, Que mientras estemos predicando, that as we are preaching, el poder del Espíritu Santo ministre sus vidas ahí en sus hogares o donde quiera que se encuentren the power of God would minister right there where you are, at home or wherever you are at, y reciban sanidad en el nombre de Jesús. and receive healing in the name of Jesus. Muchas gracias, Señor, Thank you so much, Lord, porque es un privilegio for it's a privilege. ser portadores de tu palabra. Be preachers of your word. Amén. Amen. El poder de la palabra. The power of the word. Es por medio de la palabra de Dios It is through the word of God que podemos, por medio de la fe, that we can, through faith, conocer, creer y estar de acuerdo con la voluntad de Dios. we can know, believe, and be in agreement with the will of God. Porque aún nuestras oraciones sin la palabra de Dios no tienen fundamento. Because even our prayers without the word of God have no foundation. Porque las basaríamos en nuestras opiniones, deseos, sentimientos. Because we would just pass it with our desires and sentiments, Y no en la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, como lo leímos. and not in the word of God that lives and remains forever, which is what we read. Todo el poder de Dios All of the power of God está a tu disposición y mi disposición cuando oramos. is available to you and available to me when we pray. Dios quiere usar su poder en este mundo. God wants to use his power in this world. Sin embargo, para que Dios use su poder en el mundo, However, for God to use his power in this world, nosotros debemos entender cómo apropiarnos de su palabra. we need to understand how to appropriate ourselves of his word. Por ejemplo, For example, la oración en realidad es algo simple que todo el mundo practica. prayer really is something simple that everybody practices. Desde un gobernante hasta una persona que es sencilla, lo practica. From one in government to one who is more humble, they all practice it.
Incluso diferentes religiones practican la oración. Actually, different religions practice their praying, Diferentes personas. different people. Pero hay una diferencia But there is a difference entre lo que se le dio a las personas de la Biblia como base para que las oraciones sean eficaces. There's a difference in what was given to the people in the Bible, as the word is the foundation for their prayers to be effective. Los hombres y mujeres de la Biblia confiaban en lo que Dios les dio. The men and women of the Bible trusted in what God had given them. Y es lo mismo que Dios nos ha dado a nosotros, And it- su palabra. And it's the same that God has given to us, His word. Nuestro poder, hermanos, en la oración es la palabra de Dios. Our power in prayer is the word of God. Ahora, nuestro trabajo es aprender a administrarlo apropiadamente y responsablemente. Our job is to administer it appropriately and responsibly. Entonces, lo que hace la diferencia So then what marks the difference para usted y para mí for you and for me de que una oración a Dios sea contestada o no es nuestra manera que usamos lo que Dios nos ha dado. what makes a difference whether a prayer is answered or not is in the way that we use the word. Es decir, su palabra. That is His word. Lo primero que quiero enseñarte esta noche es que Dios mismo habla en la palabra. The first thing I want to share with you is that God Himself speaks through the word. Dice San Juan 1:1. It says in John 1:1, En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. La presencia de Dios pasa a ser parte nuestra cuando hablamos la palabra de Dios. The presence of God is part of us when we speak the word of God. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, hay un ejemplo de la vida de un hombre llamado Elías. In 1 Kings 19, there is an example of a man named Elijah. Dice la Biblia que Elías no encontró a Dios en un viento fuerte, The Bible says that Elijah did not find God in a strong wind, no encontró a Dios en medio de un terremoto, nor did he find God in the midst of an earthquake, ni tampoco en medio de un fuego abrasador. nor in an all-consuming fire. Dice el verso 12 del primer libro de Reyes 19 It says in verse 12 in 1 Kings 19 que Elías encontró a Dios en un silbo apacible y delicado. that Elijah found God in a small, still voice. A veces queremos ver la manifestación del poder de Dios Sometimes we want to see the manifestation of the power of God, y fallamos en darnos cuenta and we fail to realize que la palabra de Dios that the word of God es el fundamento de ese poder. is the foundation of that power. Fallamos en darnos cuenta We fail in realizing que ese poder de Dios that power of God es meramente un reflejo de la grandeza de Dios mismo. is but a reflection of the greatness of God Himself. Porque el profeta Elías halló a Dios en el silbo apacible y delicado. Because the prophet Elijah found God in the small, still voice. Y ese silbo apacible y delicado estaba detrás de las fuerzas de la naturaleza. And that small, still voice was behind the strength of nature. A alguien Dios quiere hablarle esta noche. Someone God wants to speak to El tonight. poder de la palabra de Dios es tan grande The power of the word of God is so great que si nuestra fe fuera del tamaño de una semilla de mostaza, moveríamos las montañas. that if our faith was the size of a mustard seed, we could move a mountain. Lo segundo, Second of all, la palabra revela la naturaleza de Dios. the word reveals the nature of God. Entonces, como la palabra de Dios revela su naturaleza, So then, since the word of God reveals His nature refleja su voluntad. His nature then reflects His will. Todo lo que Dios dice en la Biblia Everything that God says in the Bible es una revelación del carácter de Dios y sus propósitos con nosotros. is a revelation of God's
character and his purposes towards us. Porque Él y la palabra no pueden separarse. Él es la palabra es Él. Because he and the word cannot be separated, because he is the word and the word is he. Por eso, amado, que me ve a través de estas plataformas, So beloved, you who are looking at me through this social el media, cumplimiento de la palabra de Dios es un asunto de integridad personal para Él. for the fulfillment of God's word, it's about integrity in the life. Lanzamos una pregunta. So we cast out a question. ¿Cómo debemos responder a lo que la palabra revela acerca del carácter de Dios? How should we respond to the question that is given concerning the character of God? Dice en Números 23:19. Numbers 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. God is not a man that he should lie, neither the son of man that he should repent. Hath he said, and shall he not do it? Or hath he spoken, and shall he not make it good? Ahora, yo le pregunto a usted, So I ask you, que nos ve y los que están presentes, those of you who see us and those of you that are here, ¿confiamos en que Dios es honorable y Él cumplirá su palabra, es decir, la de Él? we trust that God is honorable and fulfills his word, that is his word? Hay un principio para que nuestras oraciones sean contestadas. There is a principle for our requests to be answered. Y posiblemente esto responda a por qué muchas oraciones suyas no son And contestadas. perhaps this will respond to why many of your requests are not answered. Es que debemos creer en la fidelidad de aquel a quien le oramos. We must trust in the fidelity of he who we pray to. Entonces, el poder de la oración depende de ello. So then the power of the prayer depends on that. La palabra de Dios obrará en tu vida a medida que usted crea la palabra. The word of God will occur in the measure that you believe in it. Dice el apóstol Pablo The Apostle Paul says en 1 Tesalonicenses 2:13, in 1 Thessalonians 2:13, refiriéndose a la palabra de Dios, in reference to the word of God, dice que la recibimos no como palabra de hombres, saying that we don't receive it as the word of men, sino de Dios según es su verdad. but of God as is his truth. Y el apóstol Pablo termina ese versículo diciendo, la cual actúa en vosotros los creyentes. And the Apostle Paul concludes by saying, as it actuates in us, the believer. Nosotros demostramos que creemos en alguien cuando nuestra confianza está en su palabra y carácter. We demonstrate that we trust in somebody when our trust is in their words. Si usted no cree en él, usted revela que no le confía. If you don't trust in that person, your actions reveal that you don't trust. Si Dios promete algo, If God promises something, pero usted no cree que eso será cumplido, but you don't believe that that will be fulfilled, eso es como decirle a Dios, no tengo fe en ti. that's like saying to God, I don't have faith in you. Quizás usted dirá, yo nunca le diré algo así a Dios, Perhaps you might say, I would never say that to pero lo God, hacemos, but we do it, consciente o inconscientemente. consciously or not. Es más, le voy a decir algo, amado. Let me tell you this, beloved. Tu fe y mi fe es la evidencia de que confiamos en Dios. Your faith and my faith is the evidence that we trust God. A Dios no le importa cuántos pasajes bíblicos memorizamos. God is not interested in how many Bible verses we memorize. Es más, a Dios no le importa cuántos pasajes bíblicos citemos. Actually, it's not important to him how many we can recite. Para Dios ser conmovido y convencido For God to be moved and convinced es cuando creemos en lo que Él nos ha dicho en su palabra is when we believe in what he says in his word y lo probamos con nuestras acciones. and we prove it through our actions. Porque la fe es confianza en acción. Because faith is trust in action. Ahora, la palabra de Dios también es viva. So the word of God is also living. Es más,
Hay poder en la palabra de Dios, There is power in the Word of God, porque para nosotros because for us, no solamente es conocimiento, it's not just knowledge, no solamente es logo, it's not just logos, sino que es vida misma. it's life itself. Y hay una escritura And there is a scripture que está en San Juan 6:63 that's in John 6:63. y es una escritura que Jesús mismo nos da. And it's a scripture that Jesus himself gives to us. Y él dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. It is the spirit that quickeneth. The flesh profits nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Incluso el escritor de Hebreos capítulo 4 verso 12 In Hebrews 4:12, dice un versículo conocido que la palabra de Dios es viva y eficaz. says that the word of God is quick and powerful. Así de poderosa es la palabra de Dios. So powerful is the word of God. Yo le pregunto a usted y quiero que usted conteste. So I ask you and I ask that you comment. I ¿Qué respond. usó Dios para crear este mundo? What did God use to create this world? La palabra. The word. Dios dijo God said it y creó. and it was created. Ahora, otra pregunta. So then another question. ¿Qué le dio Dios a Abraham para que Abraham le creyera a él? What did God give to Abraham so that Abraham would believe in him? La palabra. The word. Dice Génesis 17, 3 y 4. It says in Genesis 17:3 and 4, Y Dios habló con él. ¿Con quién? Con Abraham. and God spoke to him. To who? To Abraham. Porque la palabra es vida misma. Because the word is life itself. Pues una noticia grande y buena. So then, great news and good news. El mismo Dios que habló con Abraham está hablando con nosotros hoy. The same God that spoke to Abraham is speaking to us today Y nos habla cada día. and speaks to us every day. ¿Qué le dio Dios a Moisés que se convirtió en un líder tan exitoso? What did God give to Moses that converted him into such an exciting leader? Dice el principio de Éxodo 3:4. The beginning of Exodus 3:4 says, Cuando Moisés, ¿verdad?, iba a ver la zarza ardiendo. when Moses went to go see the burning bush, Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios. the Lord seeing that he was drawing near to see it, God called him. De en medio de la zarza lo llamó Dios y le dijo, Moisés, Moisés. From the midst of the burning bush, God calls him and says, Moses, sea, Moses. Dios le habló. God spoke to him. Y a cada hombre y mujer en la Biblia, Dios le dio la palabra. And to every man and woman in the Bible, God gave to them the word. Ellos caminaron por la palabra de Dios. They walked by the word of God. Nosotros debemos caminar por lo que Dios dice en su palabra. We must walk by what God says in his No word. por lo que ven nuestros ojos, aunque algunas cosas parezcan buenas. Not by what our eyes see, although some things look good. Porque nos puede la mirada física jugar una mala pasada. Because our physical eyes can play tricks on us. Sí. Yes. Debemos de caminar por lo que Dios nos dice en su palabra. We need to walk by what God says in his word. Si algo hay que aprender, amados, es a no razonar la palabra de Dios. Something we must learn is to not reason the word of God. Porque cuando la tratamos de razonar, nos podemos convertir en creyentes, más bien en escépticos, ya no creyentes. When we try to over reason the word of God, we become septic. Escépticos, ya. Septics, yeah. Y cuando no razonamos la palabra de Dios, And when we don't reason the word of God, somos como aquellos niños we are like those children
que se lo lleva usted a la tienda. that you take them to the store. Tiene 3, 4 años, 5 años. He's 3, 4, 5 years old. Y le dice, si te portas bien en la escuela, te voy a comprar un candy, el que tú quieras. You tell them, if you behave at school, I will buy you whatever dulce you want. Si te portas bien en la tienda, yo te compro ese dulce. If you behave at the store, I will buy you that candy. Y él a cada rato está ahí, ¿a qué horas es el dulce? And every moment is, when do I get my candy? Yo quiero mi dulce. I want my candy. Porque él ya creyó lo que usted le ofreció. Because he already believed what you offered him. Y razón tiene el Señor de decirnos que nos tenemos que volver como niños. And God has reason to tell us that we must become like children. Porque los niños preguntan y cuando les damos una respuesta, ellos creen lo que les decimos. Because the children ask, and when we give them an answer, they believe what we tell them. Entonces pidámosle a Dios tener un corazón de niños. So then let us ask God that we might have the heart of a child. Y cada vez que oigamos la palabra de Dios, And every time that we hear the word of God, vamos a creer que Dios nos habla we're going to believe that God is speaking to y us que Dios and that God va a cumplir is going to fulfill sus promesas. his promises. Dele un aplauso a Dios desde su casa, aquí y en todo lugar, Give him an applause right there where you are, at home or wherever you're at, a la palabra del Señor. to the word of God. ¿Qué le dio Dios a cada profeta en la Biblia? What did God give to every prophet in the Bible? La palabra de Dios. The word of God. ¿Qué le dio Dios a Ezequiel para que se convirtiera en un profeta tan poderoso? What did God give to Ezekiel to become such a powerful prophet? La palabra de Dios. The word of God. 50 veces Ezequiel registró, vino a mi palabra de Jehová. 50 times Ezekiah, Vino a mi palabra de Jehová. 50 times Ezekiel records, the word of God came to me. ¿Qué envió Dios al mundo para redimirnos? What did God send to the world to redeem us? La palabra. The word. Y aquel verbo fue hecho carne And that word became flesh y habitó entre nosotros. and abided amongst us. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, And we saw his glory like the glory of the Father, lleno de gracia y verdad. full of grace and truth. ¿Qué le dio Dios a los discípulos para que fueran salvos y santificados? What did God give to the disciples to be saved and sanctified? Les dio la palabra. He gave them the word. Dice la palabra en San Juan 5:24. In John 5:24, El que oye mi palabra he who hears my word y cree al que me envió, and believe he who has sent me tiene vida eterna. has eternal life. Jesús dijo en San Juan 15:3, Jesus said in John 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que les hablé. thou hast been cleansed through the word that I have spoken to you. Entonces la palabra es viva y actúa a nuestro favor. So then the word is living and acts on our favor. Probablemente nadie citó más las escrituras que Jesús. Probably nobody cited more scripture than Jesus. Los creyentes conocemos la historia cuando Jesús fue tentado en el desierto 3 veces. Believers, we know the story where in the desert Jesus was tempted 3 times. Y cada vez que el enemigo le tentaba, And each time the enemy would tempt him, como Jesús conocía la palabra, también since Jesus knew the word so well, Jesús no fue engañado, Jesus was not deceived, aunque el enemigo intentaba distorsionar la palabra. though the enemy would intend to distort the word. Jesús decía al enemigo, escrito está. Jesus would tell the enemy, it is written. Porque como la palabra de Dios es vida, Because since the word is living, Dios cuida su palabra para cumplirla. God cares for his word. God guards his word so as to fulfill it. Cuando Jesús habló la palabra en fe, When Jesus spoke the word in faith, Dios la cumplió. God fulfilled it. ¿Y qué sucedió? And what happened? Cristo vencía la tentación. Jesus would overcome the Ahora, temptation. ¿nosotros qué hacemos cuando somos tentados? So what do we do when we are tempted? Nosotros lo que hacemos es, diablo, te ato, We say, devil, I bind you. te echo fuera. I cast you out. Oh, el Señor es más fuerte que yo, que tú. Oh, the Lord is stronger than you. Y Jesús no dijo nada de todo eso. And Jesus said nothing about that. Jesús solo le dijo al enemigo, escrito está. Jesus simply told the enemy,
it is written. Por eso dice el profeta Isaías, And so the prophet Isaiah says, 55:11, 55:11, mi palabra que sale de mi boca my word that comes forth out of my mouth no volverá a mi vacía, shall not return void, sino que hará lo que yo quiero but will accomplish what I will, y será prosperada en aquello que yo la envié. and will be prospered in that which I sent it in. Oh, hermanos, si la iglesia creyera en la palabra de Dios, estremeceríamos el mundo. I tell you that if the church believed in the word of God, we would shake the world. A la palabra de Dios no le falta poder. The word of God does not lack power. Por eso Jesús nos dijo, That's why Jesus told us, porque todas las cosas son posibles por medio de la palabra de Dios. all things are possible through the word of God. Entonces, queremos que la palabra de Dios obre en nuestras vidas, So we believe the word of God works in our lives, pero debemos asegurarnos que ella vive en nosotros. but we need to assure that it lives in us. Jesús dijo en San Juan 15:7, Jesus said in John si 15:7, permanecen en mí if you remain in me y mis palabras permanecen en vosotros o en ustedes, and my words remain in you, lo que quieran pedir se les dará. whatsoever you ask, you shall receive. Hemos leído muchas veces esa escritura, So many times we have read that scripture. pero la primera palabra de ese versículo es sí. But the first word of that scripture is if. A nosotros nos gusta la parte que dice se le concederá todo, We love the part where it says you shall receive everything. pero hay dos condiciones. There's two conditions. Número uno, Number one, si permanecen en mí, dijo Jesús. if you remain in me. Y número dos, si mis palabras permanecen en ustedes. And number two, if my words remain in you. ¿Qué quiere decir? What does that mean? Que debemos fluir constantemente That we must flow constantly en comunión espiritual con Jesucristo. in spiritual communion with God. Y eso lo logramos And we accomplish that confraternizando con Él y adorándole. by fellowshipping with him and adoring him. Cuando le buscamos. When we seek him. Por ejemplo, cuando usted decide ayunar, usted quiere comunión con Él. Like when you decide to fast because you desire to fellowship Cuando with him. usted dice voy a orar, usted quiere comunión con Él. When you say I want to praise because you want to have communion with him. Entonces, ¿qué significa que las palabras del Señor permanezcan en usted o en mí? So what does it mean that the word of God remains in you and in me? ¿Cómo lo podemos comprobar? How can we prove it Que la palabra de Dios está en nosotros. that the word of God is in us? La pregunta es, ¿qué es lo primero que sale de tu boca cuando estás bajo presión? So the question is, what's the first words that come out of your mouth when you are under pressure? Si es una afirmación de fe, If it is an affirmation of faith, es porque la palabra del Señor está en ti. it's because the word of God is in you. Pero si es una afirmación, si es una palabra negativa o de temor, But if it's a negative word or a word of fear, hace falta que la palabra de Dios habite en nosotros. then the word of God is lacking of abiding in us. Por eso la palabra de Dios And so the word of God, debemos meditarla we must meditate on it. regularmente. Meditate on it regularly. No es un asunto de leer y leer y leer, It's not about reading, sino es un asunto de que te detengas, but it's about slowing down, que le digas a Dios una breve oración giving God a brief y le prayer, digas, Señor, and saying, Lord, que tu espíritu, let your word, mientras yo escudriño, let your spirit, as I search, me transmita la vida de tu palabra. would transmit to me the life of your Y por word. eso dice que medite en ella de día y de noche. And so it says to meditate on it day and night. Un versículo puede cambiarte el día completo o tu vida completa. One verse can change your whole day or your whole life, Porque Dios ejecuta su palabra. because God executes his word. Dios no ejecuta nuestros sentimientos. God does not execute our sentiments. Dios no ejecuta lo que le sugerimos. God does not execute what we suggest to him. Solamente su palabra. Only his word. Y sabe, por último, para terminar, And to conclude, la palabra de Dios edifica la fe. the word of God edifies faith. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos, The apostle Paul says when he writes to the Romans, cerca de ti está la palabra, close to you is the word. que si creyeres con
tu corazón y confesares con tu boca. that if you believe with your heart and confess with your mouth, Entonces, ¿dónde debe de estar la palabra? Cerca de nosotros, so where should the word be? Close to en us, nuestro corazón, in our heart, en nuestra boca. in our mouth. Porque lo que abunda en el corazón es lo que habla nuestra boca. Because what abounds in our mouth is in our heart is what our mouth will speak. No una jerga evangélica. No una qué? Jerga evangélica, no, Jerga. no esos modismos evangélicos, Not Christian sayings, no esas palabras que aunque están en la Biblia solo por repetirlas. not those words that although they are in the Bible that we just merely repeat. Usted ve gente que anda todo el día como, por ejemplo, diciendo, amén, gloria a Dios, aleluya. You see somebody that all day they'll be going, amen, glory to God, praise the Lord. Pero no tienen ninguna escritura que sustente el momento que viven. But they have no scripture to sustain the moment that they are living. Un ejemplo es, usted fue al médico For example, you go to the doctor y el médico le dice que la enfermedad que le ha detectado and the doctor tells you that sickness he's no detected tiene cura. has no healing. Le quedan 3 meses. You have 3 months to live. Usted escucha atentamente al médico. You listen attentively to the doctor. Sus oídos físicos están oyendo Your physical ears are el hearing. resultado. They're hearing the result. Entonces, ¿cómo usted reacciona? How you react. Si usted reacciona al salir de la clínica If you react going out of that clinic, y lo primero que usted diga es, por ejemplo, Dios tiene la última palabra and if you say, for example, God has the final porque word mi vida está en las manos de Dios because my life is in God's hands. y la palabra de Dios dice que Él es Jehová mi sanador. And the word of God says he is Jehovah my healer. ¿Qué está usted? Es accionando, no reaccionando What are you doing? You are acting. You're not reacting. a la palabra que le acaban de dar. You're acting on the word that Y was given to you. como la palabra de Dios es la autoridad suprema, And since the word of God is a supreme authority, eso puede revertir un resultado médico. that can cause an immediate result. Eso puede sanar una enfermedad. That can heal a sickness. Eso puede crear un órgano nuevo. That can create a new organ. Porque la palabra sigue siendo efectiva. Because the word continues to be effective. Y entonces la palabra activa nuestra fe. So then the word activates our Y faith. en el mundo hay que caminar por fe, no por vista. And in the world we need to walk by faith, not by sight. Porque mientras usted camine por vista y no por fe, Because as long as you walk by sight and not by su faith, corazón está vacío de la palabra del Señor. then your heart is empty of the word of God. Camine por fe, no por vista. Walk by faith, not by sight. Camine viendo al invisible. Walk seeing the invisible. Camine llamando las cosas que no son como si fuesen, Walk calling those things that are not as if they are. pero cosas sustentadas en la palabra del Señor. But things sustained by the word of God. Y usted va a empezar a vivir lo que Dios siempre quiso que viviera. Then you will begin to live what God always wanted for you to live. Una vida extraordinaria. An extraordinary Y life. se le va a hacer algo natural, And it will become something natural. porque el justo vive por la fe. For the righteous lives by faith, Camina por la fe. walks by faith. Entonces la fe, So then faith, la palabra edifica nuestra fe. so then faith, the word edifies our faith. No podemos hacer a un lado la palabra del Señor. We cannot put to the side the word of God. Usted está desafiado a ser un mejor usted este año. You are being challenged to be a better you this year. Necesitas la palabra todos los días de tu vida. You need the word of God every day of your life. Y cuando termines el año, And when you conclude the year, tú puedes dar una mirada retrospectiva you can look back y vas a ver todo un año and you're going to see an entire de year milagros, of miracles, del poder de Dios, of the power of God, solo por el poder de su palabra. only through the power of his word. Amén. Amen. Dele un aplauso al Señor fuerte. Give God a strong applause. Quiero orar con usted. I want to pray for you. Ahí donde está y tomó este tiempo para escucharnos, le agradecemos mucho. Right there where you are and you're hearing us, we thank you so much. Y que esta palabra provoque un cambio en su vida. And that this word would provoke a change in your life. Porque Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán,
Jesus says, heaven and earth will pass away, pero mis palabras no pasarán. but my words will not pass away. La palabra de Dios es eterna. Word of God is eternal. Ore conmigo ahí de donde está. Right there where you are, pray with me. Dígale conmigo, Padre Dios, Say with me, Father God, en esta noche tonight, lo primero que hago es darte gracias first thing I do is to give you thanks, porque tuve el privilegio because I had the privilege de escuchar tu palabra. of hearing your word. Lo segundo Second of all, e importante en mi vida and important in my life, es lo que tú estás haciendo. is what you are doing. Porque tu palabra dice Because your word says que la buena obra que tú has comenzado en mí, that the good work that you have begun in me, la perfeccionarás hasta el final. you will perfect it until the end. Aprenderé I will learn a sostenerme en tu palabra to be sustained in your word, para caminar por fe y no por vista. that I might walk by faith and not by sight. Tu palabra Your word es el alimento is the nourishment, de mi alma y mi espíritu. the nourishment of my soul and my spirit. Te damos gracias We thank you porque tu palabra ya es poderosa por sí misma because your word in and of itself is already powerful y abundará en mi corazón and will abound in my heart en la medida que escudriñe tu palabra, in the measure that I search your word, en la medida que yo oiga atentamente la voz de Dios. in the measure that I listen attentively to the voice of God. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of hoy yo Jesus, creo today I believe que el poder de tu palabra that the power of your word me restaura restores me y trae salvación and brings healing y trae sanidad and brings salvation and healing a mi vida. to my life. Gracias por tu Espíritu Santo Thank you for your Holy que Spirit vive en mi vida. that lives in my life. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Aprenderé I will learn a sostenerme en tu palabra to be sustained in your word en estos tiempos in difíciles, these difficult times donde el panorama no parece bien, where the panorama does not look good, pero la última palabra la tienes tú. but you have the last word, Y tú eres un Dios de palabra. and you are a God of word. Tú eres un Dios que no fallas. You're a God that does not fail, Y yo confío and I trust, y aprenderé a confiar and I will learn to trust solamente en ti, only in you, en tu palabra. in your word. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Amén. Amen.